Del día de hoy va a ser la creación de dashboard a partir de gráficos y tablas dinámicas. Para poder entender este tema, tenemos que recordar qué es lo que es una tabla dinámica. Entonces, recordemos que una tabla dinámica es una herramienta súper poderosa y súper excelente en Excel que nos ayuda a resumir información de una manera más ordenada y nos ayuda a presentar reportes. Dentro de sus funciones más importantes, como ya lo mencionamos, está resumir bases de datos, analizar de forma adecuada las bases de datos mediante las tablas dinámicas, organizar rápidamente la información de una manera que sea resumida y que sea posiblemente acceder a mayor detalle y crear informes exactos. Entonces, ¿qué sería un gráfico dinámico? Los gráficos dinámicos es un gráfico tal cual como los normales, simplemente que funcionan como un añadido de una tabla dinámica y que nos ayuda a presentar o representar mejor los datos. Aquí vemos un poquito cómo es la organización de una tabla dinámica. Tenemos al lado izquierdo los filtros, seguido de las filas, las columnas y los valores. ¿Qué es un dashboard entonces? Un dashboard simplemente es una herramienta de organización, control, análisis de información que nos permite resumir de manera visual todos los datos de una base de datos extensa que nos ayuda a medir, a examinar un proyecto, a examinar un negocio o visualizar un proceso en general. ¿Listo? Eso es lo que es un dashboard. Vamos a verlo de manera práctica cómo lo realizamos en Excel. Tenemos nuestra base de datos. Cuando tenemos o cuando vamos a realizar un dashboard es importante manejar 3 hojas como mínimo en Excel. Una donde vamos a tener nuestra base de datos, otra donde vamos a tener nuestras tablas y gráficos dinámicos y donde vamos a presentar nuestro dashboard. Importante de pronto llamarlas para tener claro a qué hace referencia cada una de las hojas. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a realizar primero? Vamos a realizar nuestras tablas y gráficos dinámicos que vamos a tener en cuenta en el dashboard. Como ya lo dije anteriormente, simplemente es una presentación gráfica de información para presentar algún informe. ¿Vale? Entonces vamos a insertar, la manera de insertar, recordemos cómo insertar tablas dinámicas, vamos al menú insertar, aquí tenemos la opción de tabla dinámica, en este menú desplegable nos pide la tabla o rango de la que yo voy a seleccionar los datos y nos pide una ubicación. ¿Listo? Entonces, dentro de esa tabla o rango, vamos a seleccionar nuestra base de datos, que es de donde va a salir la información. Y la ubicación pues va a ser aquí en mi hoja número 2. Y ya tenemos nuestra tabla dinámica. ¿Qué nos queda? Simplemente seleccionar los datos, los encabezados en los cuales me voy a basar para presentar mi informe. Por lo menos digamos que vamos a presentar un informe del nombre y las ventas que tuvo por trimestre. Acordémonos que cuando son valores numéricos va aquí en el apartado de valores para que nos presente esa información. ¿Listo? Esto es tema ya del Excel intermedio, simplemente es cambiar el formato.
Listo, tenemos nuestra primera tabla dinámica. ¿Cómo insertaríamos nuestro gráfico dinámico? Entonces, ubicándonos encima de la tabla dinámica, porque si yo salgo de la tabla dinámica no me aparecen las opciones, ubicándome encima de la tabla dinámica, voy a la opción de analizar tabla dinámica y aquí está la opción de gráfico dinámico y aparecen todas las opciones con las que yo puedo interactuar con un gráfico dinámico. Y ya tenemos un gráfico enlazado con una tabla dinámica. ¿Listo? Vamos a insertar otra tabla dinámica. Que me presente, por ejemplo, las ventas por sexo del mismo trimestre 1. Listo, y insertamos nuestro gráfico dinámico. Es un gráfico circular. Listo, y vamos a insertar una tercera tabla dinámica. Que nos permita conocer la venta por artículos. Insertamos nuestro gráfico dinámico. Listo, seguimos con otro gráfico dinámico que nos permita conocer las ventas, digamos, por la ciudad. Listo, y aquí vamos a insertar
algo que se llama un gráfico de mapa. ¿Cómo lo hacemos? Esta tabla dinámica está enlazada con nuestra base de datos, pero entonces para poder insertar un gráfico de mapa necesitamos copiar estos datos y estos datos simplemente enlazarlos. ¿Para qué hago esto? Si yo voy aquí a mi tabla dinámica y quiero insertar un mapa, no me lo va a permitir. ¿Sí? No se puede crear este tipo de gráfico porque una tabla dinámica contiene datos. Seleccione otro tipo de gráficos o copie los datos fuera de la tabla dinámica. ¿Sí? Es lo que acabo de hacer aquí. Copié los datos fuera de la tabla dinámica, pero vamos a enlazar estos datos con nuestra tabla dinámica por si los datos en algún momento cambian. Entonces simplemente le hacemos con un igual referencia a este dato y enter. Igual referencia a este dato y enter. Listo. Ahora sí, seleccionando estos datos, vamos a insertar aquí la opción de mapas y aquí aparece mapa. Se va a demorar un poquito en cargar mientras realiza la geolocalización por internet. Entonces, mire, él ya nos reconoció las ciudades de Boyacá. ¿Listo? Si yo quiero colocarle las etiquetas de datos, si la quiero hacer un poquito más específica, sí, que simplemente me muestre lo que es la parte de las ciudades que no me muestre el mapa completo. Le doy doble clic aquí en el mapa, aquí donde dice opciones de serie, en área del mapa le digo que solo regiones con datos y puedo colocar las etiquetas de los datos para que sepa a qué ciudad me estoy refiriendo. ¿Listo? Ya tenemos nuestros gráficos, ya tenemos nuestras tablas dinámicas, ya lo único que nos queda es crear nuestro dashboard. Listo, vámonos a nuestra hoja de dashboard. En vista le vamos a colocar un fondo negro. En realidad este fondo es el que gusten. Entonces le vamos a decir que dashboard de datos. Listo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar nuestros gráficos dinámicos y presionado la tecla control vamos a seleccionar todos. Le damos control C y control V para pegarlos. Y ya aquí simplemente me voy a alejar un poco. Nos queda organizarlos. Listo. Podemos colocarle nuestro fondo negro para que
sea un poco más interactivo. Listo. El texto coloquémoslo blanco. Entonces, este es un gráfico de comparación de vendedores. Este es el gráfico por sexo. Este es el gráfico por artículos. Y este es el gráfico por ciudades. ¿Listo? Es momento de volverlo interactivo. ¿Cómo realizamos eso? Puede ser con una segmentación de datos. Entonces, selecciono mi gráfico dinámico y en análisis del gráfico le voy a decir insertar una segmentación de datos. Como este datos tiene fechas, podemos insertar una escala de tiempo. ¿Listo? Que me permita navegar por las fechas. Y aquí tenemos. Sí, miremos por ejemplo una fecha del dashboard. Tenemos el 2006, marzo del 2006. Entonces, si yo me voy a marzo del 2006, a marzo del 2006, solo me va a mostrar la información de marzo del 2006, ¿sí? De esa manera se vuelve el gráfico un poquito más dinámico. Listo. Vamos ahora sí a análisis de gráficos. Vamos a insertar una segmentación de datos. Pongámoslo, puede ser por artículos. Ya tenemos nuestra tabla de artículos, pero esta segmentación nos va a ser mucho más. Mira, comedor, cama, alcoba, sillas. Listo. Y insertemos una segmentación. Puede ser por ID del vendedor. Listo. Si yo hago algún cambio, el único gráfico que me está cambiando es este. ¿Qué tengo que hacer? Enlazar el resto de gráficos. Quitemos el borde a esto. Listo. Tengo que enlazar estos gráficos con mi primer gráfico. Entonces,
selecciono mi gráfico y aquí en donde dice conexiones de filtro voy a seleccionar todos los gráficos, ¿sí? Para que todos tengan una conexión entre ellos. ¿Sí? Para que cada vez que yo haga un cambio en alguno se realice el cambio en todos. Conexiones de filtro, digo que se me conecte con todos. ¿Ve? Cada vez que yo hago un cambio, todos los gráficos empiezan a cambiar. De esta manera tenemos un dashboard.